cuida tu fe. Qué importante es cuidar nuestra fe. Me refiero a la fe en Jesucristo, la fe en su palabra. Hermano, nosotros estamos aquí hoy día reunidos, ¿es por fe? ¿Sí o no? Es por fe. Levante un ratito su Biblia, por favor. Levante su Biblia. Levante su Biblia. ¿Cómo se llama este libro? Biblia. Ya. Si esta Biblia que usted tiene en su mano, si usted le quitara la palabra fe a esta Biblia, a este libro, ¿qué daría como resultado? Simplemente sería un libro como cualquier otro. ¿Me está siguiendo? Sería un libro como cualquier otro si no tuviera la palabra fe. ¿Por qué? Porque es la fe la que nos hace creer que hay un Dios vivo, que Dios es real. Y es por la fe que creemos que este libro precioso, hermano, es la palabra de Dios, del Dios viviente. Que todo lo que dice aquí es real, es verdad, ha sucedido y va a suceder. Miren la importancia de la fe. Por eso que este libro es inspirado por Dios. ¿Cómo lo creemos? Porque aquí está escrito la palabra fe. Fe en Jesucristo, fe en su palabra. Ahora, por eso que nosotros vivimos por fe. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Dice la Biblia que por la fe fue constituido todo lo que hay. Miren la importancia de la fe. Y esa fe que usted tiene, la fe en la palabra, es la que le va a llevar al cielo. ¿Cuántos están esperando irse al cielo en el arrebatamiento? Pero ¿por qué? A ver, dígame, ¿cuántos creen que existe un cielo arriba? ¿Por qué usted lo cree? A ver, ¿cuántos han ido al cielo? Pastor, cuando yo duermo me voy al cielo, estoy 20 horas durmiendo. No. ¿Cuántos han? Ninguno hemos ido al cielo, pero usted cree que existe el cielo, ¿sí o no? Donde habita Dios. ¿Por qué lo cree? Por la fe en la palabra. ¿Sí me estoy explicando? Miren la importancia de la fe, por eso usted tiene que cuidar su fe. Tenemos que cuidar nuestra fe. Ahora, ¿por qué? Porque hay peligros de que nuestra fe fuera distorsionada. Nuestra fe, mire, a veces de forma sutil podemos, o sin darnos cuenta, nuestra fe puede ser averiada. Inclusive podemos llegar hasta la apostasía. Imagínense, no es poca cosa lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué es la apostasía? Es cuando el cristiano renuncia a la fe. Ya no quiere saber nada de Dios, completamente iba para allá, ahora quiere ir para allá. O sea, completamente perdido. Por eso es importante cuidar nuestra fe. Inclusive de otros cristianos, equivocados por cierto. Entonces vamos a ver, eso vamos a ver hoy día. Cuida tu fe. Muy bien. Usted va a ver que hasta hay una fe trastornada. Usted se ha escuchado cuando usted escucha que dice, usted ha escuchado cuando dice alguien que dice, uy, esta persona está trastornada. ¿Sí ha escuchado eso? ¿Qué quiere decir eso? Equivocado, que está medio loco, ¿no? Trastornado, dice, está trastornado. La Biblia habla de una fe trastornada, hermano. Por eso que es importante cuidar en lo que creemos, para que no nos pase estas cosas que después nos pueden pasar factura. La fe trastornada. Esto dice en la palabra, vamos a ver justamente. ¿Sabe por qué? Porque también nuestra fe no puede ser estática. Nuestra fe, hay algunos que dicen así, no he bajado en mi nivel espiritual. A ver, no he subido en mi nivel espiritual. El año pasado, sí, era buen cristiano, ahora no he subido en mi nivel espiritual, pero estoy estable. Estoy estable, tampoco he bajado. Pero sí sabe que cuando uno está estable, no está en la fe espiritualmente, no está estable, sino que es estancado. En el Evangelio nosotros no podemos estar estables, tenemos que ir de aumento en aumento, porque cuando nos quedamos, si el año 2022 en nuestra fe o en nuestra vida cristiana estamos aquí, en el 2023 ahora teníamos que haber estado acá.
Porque si seguimos como en el 2022 acá, eso no es estable, nos hemos estancado. Y la voluntad de Dios es que tú y yo no nos estanquemos en el camino del Señor, sino que, como dice la palabra, que la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Note, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Aleluya. O sea que usted no puede conformarse con la misma fe que tenía el año pasado. Su fe tiene que haber crecido en el 2023. Y el 2024 tiene que tener más fe todavía. Amén. Bueno, ahora entonces vamos a ver cómo podemos cuidar la fe que tenemos ahorita y fortalecerla más, que crezca. Entonces vamos a ver, la fe trastornada. O sea que puede nuestra fe ser trastornada, hermano. Vamos a ver que la Biblia lo dice. Mire, habla de esto, 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 17 y 18. Mire lo que dice. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo, ¿y qué más dice ahí? Y Fileto. Mire esos nombres para que le ponga a sus hijos, vea. Himeneo, Fileto, ¿cuál les gusta? Los dos, dice el hermano. Himeneo, Fileto. Mire, pero mire lo que hicieron hermanos en la fe. Mire lo que hicieron, vea. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron, ¿qué dice ahí? Se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Y qué dice ahí? Y trastornan la fe de algunos. ¿Se da cuenta? Trastornaron. Por eso que en este punto es la fe trastornada. Trastornaron la fe de algunos. Gracias a Dios no dice la fe de muchos, pero sí la fe de algunos. Unos pocos, pero eso es lo que tenemos que ver hoy día. Ahora, note, ¿cómo se llama? Himeneo y Fileto, ¿qué fue lo que hicieron para trastornar la fe? Dice acá, diciendo en el 18 que la resurrección ya se efectuó. O sea que tenemos que cuidar nuestra fe, porque aquí lo que sucedió fue de que estaban diciendo de que ya había ocurrido el arrebatamiento. Note, porque si dice que la resurrección ya sucedió, quiere decir que ya el arrebatamiento había sucedido y que los muertos en Cristo fueron resucitados y ya se fueron con el Señor. Pero no era verdad. La resurrección no había sucedido en ese tiempo y todavía no sucede. ¿Por qué? Porque todavía no ocurre el arrebatamiento. Pero entonces le trastornaron la fe de algunos. Y ¿sabe una cosa? Tenemos que cuidar nuestra fe, porque en este tiempo es parecido como en este tiempo. Lo mismo que sucede en ese tiempo va a suceder acá antes de que Cristo venga. Hay iglesias, por eso que usted tiene que tener cuidado donde va, porque hay iglesias que dicen eso. Hay iglesias que dicen que no hay arrebatamiento. Y si alguien va a una iglesia donde dicen que no hay arrebatamiento, ¿qué sucede? Que se quedan esas personas cuando suceda el arrebatamiento. Porque el hecho de que uno no crea o no sepa, no quiere decir que Dios no va a cumplir su palabra. ¿Cuántos dicen amén? No quiere decir que Dios no va a cumplir su palabra. Por eso de que justamente usted tiene que cuidar su fe y no dejar que con doctrinas erradas trastornen su fe. Hay iglesias, escúcheme bien, que dicen que no va a haber gran tribulación, no va a haber arrebatamiento, por lo tanto no va a haber gran tribulación. Ahora, si alguien no cree que va a haber gran tribulación, ¿qué va a suceder? Se queda. Si se da cuenta del peligro de dejar que trastornen nuestra fe, ¿cuánto me están siguiendo? Mire, hay hermano querido, desgraciadamente, como estamos en el último tiempo, ahorita se ve de todo. Por eso es que tenemos que estar nosotros muy atentos a lo que dice la palabra y vivir la palabra. Hay lugares donde dicen, mire cómo trastornan la fe.
que dicen de que se puede tomar una cervecita, que no hay problema con fumarse su cigarrillo, que no hay ninguna dificultad en hacer estas cosas. Trastornan la fe. Cuando el cristiano escucha estas cosas que no las han escuchado antes, porque son mentiras del diablo. Son mentiras del diablo. El cristiano que escucha que hay que consagrarse al Señor, que las cosas viejas pasaron, que lo que hacíamos antes de emborracharnos y andar en cosas así ya no es para el cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces escuchan que sí se puede hacer ahora aquello. Le trastornan la fe. A eso es lo que estamos hablando, de cuidar la fe. Amén. Mire, le voy a poner el significado. Aquí tengo el significado de trastornar. Trastornar significa perturbar a alguien. Note, trastornar significa perturbar a alguien, arruinar la fe, confundir. Es por eso que Emineo y Fileto dice acá que se desviaron de la verdad. O sea que ellos se desviaron primero y luego quisieron confundir a los demás. Gracias a Dios algunos. Y bendito sea el Señor que ninguno de los que están acá en el Shaddai están confundidos. Usted y yo tenemos claro lo que dice la palabra, de que sí hay arrebatamiento. ¿Cuántos se van en el arrebatamiento? Que sí hay gran tribulación. ¿Cuántos se quedan en la gran tribulación? Casi ninguno, ¿no? Por ahí dijo uno medio de... Bueno, gloria a Dios. Entonces, eso es lo importante. Denle un aplauso a Cristo. Muy bien. No nos dejemos confundir. Amén. No nos dejemos confundir. En este tiempo, que es el último tiempo, va a suceder estas cosas que tenemos que estar cuidando nuestra fe. Vamos a ver lo segundo. Blasfemar. Blasfemar. Y mire que usted se va a dar cuenta que no nos vamos a mover de primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Estas dos epístolas, hermanos, hablan muchísimo de la fe, de cuidar nuestra fe, de perseverar en nuestra fe, porque es la fe la que va a hacerte a ti y a mí consagrar. Porque si nos dicen que no hay arrebatamiento, entonces ¿para qué no vamos a consagrar? Porque hay una iglesia, hermano, bueno, no digo dónde, pero hay una iglesia que dice que nada de eso es verdad, que aquí es todo, aquí en la vida, aquí en esta vida es todo, que aquí uno tiene que superarse, conquistar la política, conquistar los medios, etcétera, etcétera, y que aquí es todo, aquí, no hay nada más que aquí. Mire qué tremenda mentira del diablo. Entonces, no hay ningún premio de consagración, entonces no me consagro, porque no hay arrebatamiento. No es así. La fe hay que cuidarla. Amén. Ahora, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20. Mire lo que dice. Dice así. Mire, hablando de la blasfemia, mire que también usted tiene que cuidar su corazón, su fe de la blasfemia. Ya vamos a ver el significado. Ahí tiene varios significados la blasfemia y vamos a ver uno hoy día en especial. Mire lo que dice. Manteniendo la fe, mire estas epístolas a Timoteo, hermano, hablan mucho sobre mantener la fe, cuidar la fe. Mire, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Se da cuenta? Algunos naufragaron de la fe, se hundieron. Pero qué lindo como en el versículo anterior fueron algunos nada más. Acá también dice algunos naufragaron de la fe. Pero por esos algunos hay que predicar esta palabra para que no naufraguen. ¿Qué dice acá? Dice 20, de los cuales son Himeneo. De nuevo salió Himeneo, hermano. Terrible este Himeneo. Y Alejandro. ¿Cuántos? ¿Aquí alguien se llama Alejandro? ¿Usted se llama Alejandro? Bueno, usted no es como este Alejandro de acá, amigo. No, hombre, usted es un hombre santo, puro, que crea la palabra como está en la Biblia. ¿Ganó Nacional hoy día? ¿Hoy día juega con Barcelona? Pero aquí hay varios barcelonistas. Entonces, ¿en dónde juegan? En Guayaquil. Empate.
¿Sabe por qué? Porque yo también soy de Nacional. Bueno, ya que gana Barcelona, ya, para que no. Pero acá, mi hijo, mira, acá. Muy bien, dice, vea, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, vea, para que aprendan a no blasfemar. Mire, qué tremendo esto, que a Himeneo y Alejandro, el apóstol Pablo los entrega a Satanás. ¿Sí está leyendo, no? Aquí lo puede ver hasta, mi hermano, y se lo pusimos con amarillo, para que aprendan a no blasfemar. ¿Sabe por qué el apóstol los entregó a Satanás? Porque la blasfemia es un arma poderosa, hermano, para debilitar la fe del creyente. ¿Qué significa blasfemia? Es lo que todos sabemos en general. Blasfemia es una ofensa a Dios, es una herejía, es maldecir a Dios, sí, pero hay otro concepto, escúcheme bien, que lo encontré usted lo puede también buscar en el diccionario. Blasfemia significa, mire qué significa, maldecir también, ¿qué significa también? Maldecir alguna cosa o renegar de ella. Blasfemia también significa maldecir alguna cosa o renegar de ella. O sea que Himeneo y Fileto estaban atentando contra la fe de algunos en la iglesia porque estaban renegando de los pastores. Escúcheme bien, estaban renegando de los pastores, hablando mal de los pastores. Hablando mal de los líderes. Mire, escúcheme lo que le voy a decir. Una de las cosas más poderosas para debilitar la fe de hermanos de la iglesia es cuando se habla mal de los pastores. Un hermano puede estar gozoso en el Señor, feliz, sirviéndole al Señor, viniendo a la iglesia con alegría y con gozo. Pero de repente un hermano, porque estos eran hermanos de la fe, Himeneo y Alejandro, de repente un hermano comienza a decir, pero sí, todo está bien, pero ¿no sabías lo que hizo el pastor? ¿No sabías que la pastora es así? ¿No sabías que el líder es así, el líder de célula? Entonces se le mete en el corazón a la persona duda, se le mete confusión. Y eso es blasfemia delante de Dios. Y eso debilita la fe. Debilita la fe. Cuando hablamos mal de las autoridades de la iglesia. Y cuando digo autoridades de la iglesia, no solamente estoy hablando de los pastores. Estoy hablando de los líderes de células. Mire, yo le quiero decir una cosa. Si usted quiere hacer daño a la iglesia, le voy a decir la forma más efectiva. Hable mal de los pastores y le va a hacer un tremendo daño a la iglesia. Pero se mete contra Dios. Se mete contra Dios derechito, hermano. Aarón y María, hermanos de Moisés. Moisés era el pastor de Israel. Y Aarón y María eran los que le ayudaban a Moisés. Pero Moisés era el pastor, el líder máximo. Y Aarón creyó que como también tenía autoridad porque era profeta, y María también creyó que tenía autoridad porque eran los hermanos de Moisés, y creyó y se pusieron a hablar de la mujer de Moisés. Se pusieron a hablar de la mujer de Moisés, de la esposa de Moisés, creyendo que podían hacerlo a escondidas. Y resulta de que Moisés no les escuchó porque lo estaban haciendo a escondidas, pero lo estaban haciendo con otras personas, pero Dios sí le escuchó. Y Dios le dijo a Moisés: tus hermanos están hablando mal de ti y tú no te metas porque los voy a matar. Mire cómo es el tema con Dios. Dios respalda siempre a la cabeza. Y los iba a matar el Señor a Aarón y a María. Y si no fuera por la intervención de Moisés por sus hermanos, le rogó a Dios, le dijo: no, perdónalos, Señor, démosle otra oportunidad. Entonces les perdonó la vida, y lo que le dijo Dios, igualmente a ella le voy a enfermar de lepra, y le mandó una lepra, y al otro también otra cosa más. Entonces note
¿Cómo blasfemar, hermano? Como dice el concepto también es renegar de alguien cuando está en liderazgo, puede no solamente acarrear a uno el daño, sino que también afecta la fe de los que le escuchan. Es por eso, usted que va, levante la mano todos los que van a las células, levante la mano. La mayoría, ¿no? Muy bien. Hermano, escúcheme bien, jamás hable mal del líder, de su líder. Jamás hable mal del líder, porque a la persona que le está escuchando le va a afectar la fe a esa persona. ¿Sí me estoy explicando? Si usted habla mal del líder, la persona que le escucha le va a hacer daño en la fe a esa persona. Ahora imagínense también hablar mal de los pastores. No hablemos mal de nadie para estar en paz con Dios y con nuestra conciencia. Amén. Denle un aplauso al Señor. Sigamos, hermanos, sigamos. Ahora, ¿qué otra cosa? Tenemos que cuidar la fe, escúcheme, de no ser trastornada, de no blasfemar, que significa renegar de alguien, hablar de alguien. No, eso tenemos que evitar eso, pero también tenemos que cuidar nuestra fe de los argumentos de la falsa ciencia. De los argumentos de la falsa ciencia. Vea, la ciencia, vamos a leer primero el versículo y de ahí le voy a explicar por qué la falsa ciencia, ya que se le llama falsa ciencia, puede afectar la fe del creyente, afectarla. Y acuérdense que usted y yo tenemos que estar en nuestra fe y en nuestra vida espiritual de aumento en aumento. Amén. No de menos en menos, sino de más en más. En el nombre de Jesús. Hermano, Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 20 y 21. Vamos a ver. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire lo que dice acá. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Mire, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, de nuevo algunos, eso es lo que me da gusto a mí. ¿En qué sentido? Que no son muchos los que blasfeman, los que se trastornan en su fe, sino que son algunos. No son muchos, como acá dice que de mí se chanflearon, hermano, sino que son pocos, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Note que aquí justamente dice en el versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando, o sea que evitemos las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Porque mire lo que hace la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Ahora, la ciencia es una sola. Y la ciencia fue dada por Dios para el bienestar de la humanidad. Hermano, todo el conocimiento humano que tiene la humanidad, hermano, todo el conocimiento humano, las profesiones, la medicina, la arquitectura, la ingeniería, todas las ciencias fueron puestas por Dios para que nosotros nos desarrollemos. La tecnología, etcétera, etcétera. Pero cuando esa ciencia, escúcheme, que fue dada por Dios para nuestro beneficio, cuando esa misma ciencia niega a Dios, cuando esa ciencia dice que no existe Dios, entonces ahí se transforma en una falsa ciencia, porque están negando al que la originó, hermanos amados. Porque aún los mismos científicos, aunque no lo quieran reconocer, tienen que reconocer que todo lo que existe no existe por casualidad, sino que hay un ser superior, aunque no le llamen Dios, que lo hizo, que lo creó. Pero ¿sabe lo que hace la falsa ciencia? Que en las universidades, a los estudiantes, porque muchos profesores son ateos, no creen en Dios, hermano, y les dicen, lo tremendo es esto,
de que al estudiante cristiano, que usted lo ve aquí en la iglesia, no estoy diciendo todos, le estoy diciendo esto para cuidar nuestra fe, le dicen uno o dos argumentos en la universidad contra Dios, que Dios no existe, y lo creen. Y después están diciendo, uy, Dios mío, ¿y será que Dios existe? Aquí toda la vida han escuchado de la palabra de Dios, pero van a la universidad, escuchan una o dos tonteras de gente atea y creen a las tonteras de los ateos y no creen a la palabra de Dios. Por eso que tenemos que cuidar nuestra fe. Mire, yo creo que aquí ya lo conté, pero un hermano, un joven de acá, que estudia en la universidad, en una universidad religiosa, católica, ya le digo la religión, católica, una universidad católica, hermano. Y él me contaba y me decía, pastor, el cura que da la clase ahí, en una materia que da la clase, él nos dice a nosotros, me decía el hermano, el joven, él nos dice a nosotros que es ateo, que él no cree en Dios. El mismo cura le dice a los alumnos que Dios no existe. ¿Me está entendiendo? O sea, mira hasta dónde llega esa gente en las universidades. Abiertamente, no le importa que sepan que él, que se supone que por lo menos guarda las apariencias, dice abiertamente, yo no creo en Dios, y con la sotana puesta. Eso es lo que tenemos, esa es la falsa ciencia, y que tenemos que cuidar nuestra fe de aquello. Joven que usted está en la universidad, o que va a la universidad, o va a ir a la universidad, ya se va a graduar en el colegio, escúcheme, cuide su fe, estudie y gradúese, pero hay carreras, como por ejemplo, me parece que era filosofía que me dijo este hermano, que era la clase de filosofía que les daban. La clase de filosofía, ahorita me acordé, que ese tipo les dijo eso. Cuide su corazón y cuide su fe. Puede ser quien sea ese profesor, pero en el momento que le diga a usted que Dios no existe, que Dios es una farsa, cierre su corazón a esa blasfemia y siga creyendo lo que dice la palabra de Dios, que Jesucristo es el Rey de Reyes, Creador del cielo y de la tierra. Jesucristo es Dios y a su nombre. Póngase de pie, hermano, póngase de pie y démosle el más grande aplauso al que hizo los cielos y la tierra, al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos acá creen en Dios? ¿Por qué usted lo cree? Porque lo dice la palabra. Pero ¿sabe también por qué usted lo cree? Porque el Espíritu Santo que está en usted le da testimonio que Dios es real. Eso nadie nos puede quitar, hermano. Ni la falsa ciencia. ¿Sí me estoy explicando, no? La ciencia es legítima. La ciencia es una bendición para la humanidad, siempre y cuando no nieguen a Dios. Tome asiento. Cuide su fe. Dígale que está a su lado, cuida tu fe, ve, oye. Qué bárbaro, hermano. Sigamos adelante. Vea, la negación de la fe. Mire, este es otro que encontré yo en la palabra. Personas que niegan la fe. Pastor, yo no la... Mire, con los hechos uno puede decir, creo en Dios, pero con los hechos lo negamos, hermano. Por eso que usted tiene que cuidar su fe, porque inclusive para no negar la fe. ¿Cómo se puede negar la fe? Sí, ni siquiera diciéndolo, sino con los hechos. Aquí dice en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Vea lo que dice acá. Dice 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, ¿está leyendo? Y mayormente para los de su casa, ¿qué dice ahí? Ha negado la fe
y es peor que un incrédulo, hermano. O sea que el que no trabaja es peor que un incrédulo. Estoy leyendo la palabra, ¿sí o no? Aquí dice, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, o sea, para su familia, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. O sea, nuestro Dios es un Dios que trabaja. Jesús dijo esto, hablando con los fariseos. Dice, mi Padre, hablando de Dios, mi Padre hasta ahora trabaja, dice. Y yo también trabajo, dijo Jesús. ¿Qué es lo que estaba diciendo ahí? Que Dios es un Dios de trabajo y quiere que sus hijos trabajemos también. Lo que estaba diciendo ahí, que el Padre Celestial, el Padre de todos nosotros, sigue trabajando. ¿Cómo está trabajando Dios? Actualmente sigue trabajando. ¿Sabe cómo? Creando. Porque nuestro Dios es un Dios creador. ¿Cuántos? Mire, y yo le voy a mostrar que Dios sigue trabajando. Usted, todos, hasta los niños saben. Esos niños que están ahí saben lo que le voy a decir ahorita. Que el universo se sigue expandiendo. ¿Cuántos saben que el universo se sigue expandiendo? A ver, levante la mano. Todos lo sabemos, ¿sí o no? Le preguntas a bebecita de 5 años, lo sabe. Ahora, ¿quién creó el universo? Dios, el Padre Celestial. Y si el universo se sigue expandiendo, ¿qué quiere decir? Que Dios sigue creando, sigue trabajando. Por eso que Jesús dijo, hasta ahora mi Padre trabaja. Y se sigue creando, el universo sigue expandiendo, se sigue creciendo, hermano. Y Jesús dijo, y yo también trabajo. ¿Sabe por qué Jesús dijo que yo también trabajo? Porque Él hasta el día de hoy, ¿qué fecha estamos hoy día? 5 de noviembre de 2023. Hasta ahorita el Señor Jesucristo sigue trabajando. ¿Sabe cómo? Sigue trabajando en tu corazón y en el mío. ¿Para qué? Para que a través del Espíritu Santo formar la imagen de Cristo en nuestra vida. Sigue trabajando el Señor. Entonces el Señor espera que nosotros también trabajemos, hermanos amados. Que trabajemos. Obviamente hay personas que ya han trabajado, que ya están jubiladas, ya trabajaron más de 65 años o más. Aunque hay algunos hermanos que tienen más de esa edad y siguen trabajando. Que Dios los bendiga. 97 años que él trabaja. ¿Quién? 97 años. ¡Wow! En nombre de Jesús, sálvale al alma de ese siervo de Dios. Amén. Ahora, hay hermanas que son casadas y que su trabajo, y son amas de casa, su trabajo es en la casa. Cocinan, barren, trapean, hermano, están desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Ese es un trabajo, ¿sí o no? Que Dios las bendiga a las amas de casa. Un aplauso a las amas de casa. La hermana hace... Pero también las hermanas que trabajan fuera, en su negocio, en su empleo, en alguna empresa, qué sé yo, también se esfuerzan y que Dios también las bendiga. Un aplauso también a ellas, en el nombre de Jesús. Pero nosotros tenemos que trabajar, el hombre tiene que trabajar. ¿Cuántos varones están de acuerdo conmigo? Porque ahí se está refiriendo que hay que trabajar, hermano. Por eso las jóvenes que están acá, si usted se va a casar, primero que esté trabajando. Amén. Que esté trabajando, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Muy bien, porque si no, mire, se ha negado la fe. Tenemos que cuidar nuestra fe, en el nombre de Jesús, para que no haya conflictos. Mire, apunté yo aquí algo que yo me acordé mientras estaba haciendo el estudio. Cuando mi hijo era niño y si tenía tiempo, me sentaba con él a veces ver dibujos animados. Y entre los dibujos animados que veía, hay un dibujo que todavía creo que lo dan, que se llama Arnold.
¿Cuántos vieron o ven Arnold? Digan amén. Eso sí ve, ¿no? Eso sí ve. Pero pregúntale a la Biblia. Bueno, y yo me sentaba con mi hijito, que era niño en ese tiempo, a ver Arnold cuando tenía tiempo. Y una de las cosas, me acuerdo que justamente conocí un personaje que se llamaba Kokoschka. ¿Cómo se llamaba? Kokoschka, que era terrible ese señor, oiga. No trabajaba y mandaba a trabajar a la mujer trabajaba. Y él en la casa, viendo televisión, con jugo, con una hamburguesa, bien tirado en el mueble, bien, y la mujer llegaba de noche, toda arrastrándose, cansada del trabajo. Yo vi ese capítulo que hasta ahorita me acuerdo, imagínense. Y cuando llega, Kokoschka le dice a la esposa: mi amor, te tengo una excelente noticia. Y la esposa le dice: ¿qué? ¿Cuál? Ya no podía ni hablar esa pobre mujer, el cansancio de trabajar. ¿Cuál es la excelente noticia? Te conseguí otro trabajo para que trabajes el doble, porque tú sabes que necesitamos esa plata. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay que trabajar. Mire, una cosa es que uno sale a buscar trabajo y no lo encuentra, pero uno sale a buscar trabajo. ¿Amén? Otra cosa es que uno no quiere trabajar. Es muy diferente que uno no quiera trabajar, y todo cristiano tiene que tener en el corazón el deseo de producir, de superarse en la vida hasta que venga Cristo. ¿Amén? Yo sé que usted es trabajador y de pronto no está trabajando. Si hay alguno no está trabajando, ojalá que no, porque usted ha ido a buscar trabajo y no hay. Pero escúcheme bien, usted es hijo de Dios, es hija de Dios. Puede ser que haya una sola plaza de trabajo y haya 500 detrás de esa plaza, pero si usted le dice al Señor: Señor, hay un solo empleo y hay 500 que estamos detrás de ese empleo, dámelo a mí. Créame que el Señor va a dejar en la fila a los 499 y a usted le van a dar ese empleo. ¿Por qué? Porque usted quiere trabajar y usted es hijo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Mire, hace años pasó esto. Un hermano justamente estaba casado, no tenía trabajo. Y no solamente los casados, los solteros también tienen que trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Y ese hermano estaba en una fila. Él me había pedido oración para conseguir el trabajo, que iba a ir al siguiente día. Y cuando fue, se encontró con 200 personas delante de él. Y él me llama por teléfono. Eso fue hace como unos 10 años, hermano. Y me dice: pastor, estoy aquí en la fila para el trabajo que yo le pedí oración, pero hay 200 personas, pastor. 200 personas, ¿qué hago? O sea, él me llamó para que yo le diga que se regrese a la casa. Porque así hay algunos, ¿no? Quieren que uno le diga para que no fue el pastor. ¿Y sabe lo que yo le dije? ¿Sabe qué, hermano? Quédese. Pero pastor, 200, no voy a alcanzar y solamente es un empleo nada más. Para 200 que están delante, algunos le van a dar. Quédese. Ya oramos, crea en la palabra, tenga fe, quédese. Hermano, él se quedó más de mala gana que de buena gana, porque yo lo sentí así. Y resulta que después, en la tarde, me llama por teléfono: pastor, me dieron el trabajo. Hermano, ni yo lo creía siquiera. Yo decía: Dios mío, ¿cómo le diste el trabajo? Con 200 adelante de él. Yo le dije que se quede ahí para formarlo en fe, pues, ¿no? ¿Y sabe lo que pasó? ¿Quiere que se lo diga? Ahí se la zapada, así, ¿no? Resulta que mientras él estaba en la fila, escúcheme, uno de la empresa lo mandaron a recorrer la fila de los 200 que estaban ahí, a recorrer la fila para decirles que ya no hay
ya no hay vacantes, que ya los que estaban ahí, que habían escogido como a 20, entre ellos iban a escoger a uno. De los 200 escogieron a 20 y a uno. Y él, cuando pasa por la fila, estaba nuestro hermano de la iglesia. Y resulta que el que estaba diciendo que ya se vayan era compañero del colegio de él. Y cuando lo ve, los dos se reconocen. Le dice: Gómez, ¿cómo estás? Etcétera, el apellido. ¿Cómo estás? Y se da un abrazo. El otro lo abraza al hermano que estaba acá en la fila. ¿Y qué estás haciendo aquí? Y estoy aquí esperando para un trabajito, que no tengo trabajo. Tengo mi mujer que está recién dada a luz. ¿Y tú quieres trabajar? Sí, quiero trabajar. Vente conmigo. Se lo llevó adentro, hermano. Le hizo dar el trabajo. Usted, ¿sí o no que ese es Dios? Es Dios. Denle un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Muy bien, y por último, apostatar de la fe. Ya con esto termino. ¿Sí está entendiendo hasta este momento, no? Hermanos, aunque usted vea, no, yo le estoy diciendo en serio, yo me puse a pensar, ¿cómo Dios le puede dar el trabajo cuando habían 200 adelante del hermano? No estoy diciendo sinceramente que yo dudé, sino que yo estaba diciendo en mi corazón, ¿cómo Dios lo hizo? Y después cuando el hermano me explicó, yo dije: Dios mío, tú eres grande. ¿Cómo Dios hace de que el que está recorriendo la fila sea un compañero del colegio del hermano que estaba ahí en la fila? Lo reconoce y le dice que quiere trabajar, obviamente si estaba en la fila, y él tenía el poder para que le den el trabajo, y se lo dieron el trabajo al hermano. ¿Sí me expliqué, no? Entonces lo que quiere decir es que por muy difícil que sea la situación que usted esté pasando, siga teniendo fe en Dios, siga teniendo fe en su palabra, que aunque humanamente se ve imposible, como ese hermano que me llamó, yo lo digo porque me llamó para que yo le diga: ¿sabe qué? Regrésese nomás a la casa, váyase nomás, busque otro trabajo. No, aunque usted vea que eso sea imposible humanamente, confíe en Dios y en sus promesas, que Dios, y usted no se preocupe cómo Dios lo va a hacer, solamente crea y déjele a Dios el resto. Amén. Muy bien. Apostatar de la fe. Por eso tenemos que cuidar nuestra fe, porque podemos inclusive hasta apostatar de la fe. Apostatar es ya lo último, lo peor, ya como quien dice, ya es para perderse uno. Apostatar, ser un apóstata de la fe. Vamos a ver justamente en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. ¿Se da cuenta que no salimos de 1 y 2 Timoteo? Mire, capítulo 4 versículo 1. Vea lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos que estamos viviendo, algunos, ¿qué dice ahí? Apostatarán de la fe. Y nuevamente dice algunos, vea. Gracias a Dios no son muchos, algunos. Pero si usted está entre esos algunos, hoy es el momento de enderezar el camino. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué significa apostatar? Apostatar significa, escúcheme, significa renunciar a la fe. Significa devolver la fe. O sea, yo tengo mi fe en Cristo, ya no la quiero, la devuelvo. Eso significa apostatar, renunciar a la fe. Escúcheme, negar la fe, negar lo que antes uno creía. Por ejemplo, hay personas que eran cristianas y apostataron, ahora están con los testigos de Jehová. Mire, y se lo digo así, había un hermano aquí en la iglesia, desgraciadamente, años en el evangelio, y de repente, eso es apostatar de la fe, se hizo mesiánico. Oye, ya no creía en el evangelio, sino que ahora decía que era judío. Y yo le decía por la palabra: hermano, ¿cómo te vas a equivocar? No es que ahora yo soy judío, decía. Y como
para seguir la corriente, yo le dije, bueno, ¿tú eres judío? Sí, soy judío. Yo le pregunté, ¿ya te circuncidaste? Porque los judíos se circuncidan. ¿Sí sabes lo que es circuncisión, no? No, pastor, todavía no me he circuncidado. Ya, pues circuncídate, le dije. ¿Estás guardando el día sábado? Porque los judíos guardan el sábado. No, porque yo sabía que él trabajaba también los sábados. ¿Se da cuenta cómo simplemente son pretextos para apostatar? Eso es apostatar de la fe. ¿Me está siguiendo? Y sabe una cosa, que hay otro tipo de apostasía, que es cuando uno se aparta del Señor. Cuando uno se aparta, conociendo la verdad, conociendo la palabra, conociendo al Dios vivo, se aparta de Cristo, se aparta de los caminos del Señor. Eso también es apostasía, porque uno está negando la fe. Uno está negando la fe cuando regresa a la vida pasada, cuando comienza a hacer cosas que uno sabe que eso no le agrada a Dios. Está negando la fe, está devolviendo la fe, está renunciando a la fe. Y en apostasía, yo quiero dejarle esto en su corazón también, hay que tener mucho cuidado, porque hay dos tipos de apostasía: apostasía reversible e irreversible. La apostasía reversible es aquel o aquella que tiene todavía esperanza, que se apartó, negó la fe, pero se arrepintió y se reconcilió con el Señor y regresó a sus caminos. Reversible. En cambio, la irreversible es aquella apostasía que uno niega la fe, renuncia a ella y nunca más regresa a los caminos del Señor. Nunca más, se perdió en el mundo de nuevo. Y le pongo dos ejemplos de apostasía reversible e irreversible. Apostasía reversible es el que tiene esperanza y regresa al Señor, se arrepintió y regresa a Dios. El apóstol Pedro, por ejemplo. El apóstol Pedro apostató de su fe. ¿Cuándo? Cuando negó a Cristo 3 veces. Negó la fe en Jesús. Y Jesús le dijo, Pedro le dice, ¡jamás! Me salió muy fuerte el jamás, ¿no? ¡Jamás! ¡Jamás! Te voy a negar, Jesús. ¡Jamás! Y Jesús le dijo, y los demás también decían lo mismo. Es que nosotros solamente nos centramos en Pedro. Los otros le dijeron lo mismo. Señor, jamás te vamos a negar. Lo que pasa es que con Pedro se agarró con el gallo, hermano. Y entonces viene y Jesús le dice, mira, Pedrito, que tú no me vas a negar jamás. Hoy, antes que cuando el gallo cante 2 veces, tú me vas a haber negado 3. No, Señor, ¿cómo vas a creer? Me ofende esas palabras, Jesús, que me digas eso. Yo estoy dispuesto a morir por ti. Lo cogieron preso al Señor, se lo llevaron al patio de Anás. Pedro fue siguiendo a ver en qué terminaba eso. No fue para nada más, fue de sapo. Fue y ahí lo reconocieron. Lo negó una vez, lo negó 2 veces y el gallo cantó una vez. Y cuando él lo niega 3 veces, la tercera vez que lo niega ahí, el gallo canta por segunda vez. Y se acordó, dice la palabra, en ese momento de las palabras de Jesús, que le dijo, Pedro, antes que el gallo, cuando el gallo cante 2 veces, tú me vas a haber negado 3. Y se acordó, dice que lloró amargamente. Lloró Pedro amargamente, se arrepintió. Esa es apostasía reversible. Tuvo esperanza porque se arrepintió y regresó con Jesús y le dijo, perdóname, Señor. En cambio, irreversible es aquella apostasía que no quiere regresar ya ese creyente. Judas, por ejemplo. Judas lo vendió a Jesús por 30 piezas de plata y nunca se arrepintió de lo que hizo.
no se arrepintió, murió así como él quiso, se perdió, irreversible. Y tenemos aquí un ejemplo de un tal Demas, que algún día voy a predicar, hermano, porque mientras estaba estudiando esto, vi la vida de Demas, que dice que comenzó como buen cristiano, después fue un buen líder de la iglesia, pero después vamos a ver en este pasaje que se chanfleó, apostató de la fe. Y así hay no tantos, hay algunos cristianos que comienzan bien y terminan mal. Vamos a ver, mire, un ejemplo de apostasía irreversible, que ya no regresó más porque prefirió el mundo que el Señor. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 10 dice: porque Demas, dice Pablo, vea, me ha desamparado. Miren la apostasía irreversible, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Hasta ahí nomás leamos. Eso es apostasía irreversible. Entonces la invitación hoy día es de que, hermano, hermana que estás acá, cuides tu fe. Cuida tu fe. No vayas a caer en apostasía, ni siquiera reversible. No vayas a pensar, entonces yo me voy a pegar nomás mis fiestitas en el mundo y después regreso, reversible. No, ¿cómo? Cuando uno se va así, es muy probable que no regrese. Y es más, yo le digo una cosa: el que vive la apostasía reversible, quiere decir que es hijo de Dios, por eso regresa. Porque el que es hijo siempre regresa. Pero en cambio, el que nunca más regresa, apostasía irreversible, es porque nunca fue salvo. Nunca. Si usted dice: Dios mío, ese hermano o esa hermana que no lo veo, que se fue al mundo y nunca más regresó, tal vez nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Porque el que es hijo siempre regresa, como el hijo pródigo. Regresa a la casa del Padre. Aunque se hunde en el peor de los chiqueros, el que es hijo, el que es hija, se levanta y dice: ¿qué estoy haciendo, Dios mío? Regresaré a la casa de mi Padre. Y el Padre Celestial lo va a recibir, lo va a abrazar, lo va a limpiar, lo va a santificar. Y ahí, hermano, estaremos con el Padre. El que es hijo regresa, el que no, no. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Ahí con sus ojos cerrados, no permita que le trastornen la fe. Cuide su fe, la fe que Dios le puso en el corazón. No permita que nadie le trastorne en lo que usted ha aprendido en esta iglesia. Si hay arrebatamiento, si hay gran tribulación, si vale el esfuerzo consagrarnos, sabiendo que el premio por aquello es el arrebatamiento. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, sigamos consagrándonos al Señor. No blasfemes, no hablemos mal de nadie. No dejemos que la falsa ciencia nos perturbe, nos confunda, que nos lleve por otro camino que no es el camino, que no es el camino de Dios. No lo permitamos. No neguemos la fe, sino que trabajemos sosegadamente. No apostatemos de la fe. No te apartes jamás del Evangelio de Cristo. No te apartes. Las tentaciones están ahí, pero no te apartes, porque tú tienes que cuidar la fe, porque pronto viene nuestro Señor y Salvador. Viene por ti y viene por mí, en el nombre de Jesús. No seamos como Demas, que amamos más el mundo que las cosas de Dios. Créeme que si tú en tu corazón te defines por el Señor, vas a hallar mucha mayor satisfacción en Él que en otra cosa. En el nombre de Jesús, levante sus manos, por favor. Padre Celestial, ayúdanos a cuidar la fe en ti, la fe en tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre mío.
Señor amado, que nada ni nadie nos trastorne, ni Alejandro, ni Emineto, ni ninguno de estos tal vez supuestos hermanos que que tal vez quieran de alguna manera trastornar nuestra fe. Cuando usted vea que alguien habla mal de los pastores o del líder de célula, usted no los escuche, usted sálgase de ahí. Cuide su fe. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuide su fe de la falsamente llamada ciencia. Cuando le estén hablando de que Dios no existe, usted no crea esa palabra, crea la palabra que dice la Biblia. Cuando le diga que no es necesario consagrarse, usted cierre sus oídos a esa herejía, sino que conságrese con más razón, porque es el enemigo quien lo quiere alejar de Él. Y lo quiere alejar del Señor, me refiero. Es el enemigo que lo quiere alejar de Cristo. En el nombre de Jesús. Señor amado, pon en tus manos cada vida que está acá. Protege nuestra fe. Ahora, cuanto más falta poquito, Señor. Falta poquito que tú vengas por nosotros. Señor, que aquí no haya ninguno. En el nombre de Jesús. Que nuestra fe sea trastornada, ni que blasfememos, ni que nos dejemos engañar por los argumentos de la falsa ciencia, ni que, Señor, neguemos jamás nuestra fe, peor que apostatemos de ella, Señor, sino que nos permanezcamos fieles y firmes hasta el día que tú vengas por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hermano, hermana que está acá, dice que algunos en los posteriores días apostatarán de la fe. Van a renunciar a la fe, van a negar la fe con sus hechos, alejándose de Dios. Pero tú no seas de aquellos que se alejan. Tú más bien sé de aquellos que ahora más se acercan al Señor, más confiesan la fe en Cristo y más la recibimos en nuestra vida, cuidando nuestra fe en el Señor y en su palabra. En el nombre de Jesús, Señor mío. Aquí hay un pueblo que cree en tu palabra y cree en ti, Señor mío. Que cuidamos nuestra fe en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Danos la fe, la fortaleza para hacerlo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Vamos a adorarle al Señor. Ahí levante sus manos. Vamos a adorarle al Señor. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté de tu presencia. Eso es. Me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti, mi amado, mi amado. Yo soy la tsunamita que se vive aquí, mi amado, mi amado. Y todo lo que ves lo he preparado para ti. Aleluya. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté de tu presencia. Me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti, mi amado, mi amado. Yo soy la tsunamita que te di, se vive aquí, mi amado, mi amado. Y todo lo que ves lo he preparado para ti, mi amado, mi amado. Yo soy la tsunamita que te di, se vive aquí,
mi amado, mi amado. Y todo lo que ves lo he preparado para ti. Oh, Sí, Señor. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Eso es. Solo Adórelo. quiero estar contigo. Adore al Dios vivo. Una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale. Solo quiero estar contigo una y otra vez. Gracias, Señor. Quiero orar ahorita por un milagro, por sanidad. Si usted está enfermo, está enferma, yo le invito a que pase acá adelante. Sea la enfermedad que tenga fe en el Señor. Sea incurable o curable la enfermedad, pase acá adelante. Sea cáncer, sea sida, diabetes, artritis, enfermedades a la sangre, a los huesos. Todo, cualquier enfermedad, Dios es todopoderoso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y usted que está ahí en las sillas, no se siente, no tome asiento, por favor. Ayúdeme a orar. Extienda su mano derecha hacia acá adelante. Vamos a orar por las personas que están enfermas, sabiendo que Dios es todopoderoso. Padre mío, en el nombre de Jesús, mira cada varón, cada mujer que está acá adelante. Señor, están reconociendo que tú eres sanador, que tú eres todopoderoso, que en ti confían, Padre. Tu palabra dice, Señor, en mi nombre echarán fuera demonios, porque las enfermedades son espíritus y hay que echarlos fuera, hay que echar fuera esos espíritus para que las personas sean sanadas. En el nombre de Jesús, por la autoridad y el poder de esa palabra, yo reprendo y ato con cadenas todo espíritu de enfermedad. Todo espíritu de enfermedad que esté en estas personas acá adelante, yo lo reprendo y lo ato. Ayúdame a orar usted que está aquí ahí en las sillas. Y lo echo fuera. Fuera. Todo espíritu de enfermedad se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de sida, espíritu de cáncer, espíritu de como se llame esa enfermedad, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y rompo todo yugo satánico de enfermedad que en tu vida, lo rompo en el nombre de Jesús. Lo rompo en el nombre de Jesús. Espíritu de diabetes, fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios dice, y por la fe en esa palabra, dice, y por su llaga fuisteis sanado. Por el poder y autoridad de esa palabra, ahora mismo recibe la sanidad. Recibe la sanidad. Jesucristo te sana ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre mío, yo te ruego para tu gloria que sane, Señor mío. Sana de toda enfermedad a las personas que están aquí hoy día, Padre. De la cabeza a los pies, sana, Señor. Para tu gloria, en el nombre de Jesús te lo rogamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Dios mío, te damos las gracias porque sabemos que tú ya lo hiciste. Y te damos la gloria, Padre Celestial, por los méritos de Cristo. Toda la gloria es tuya en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.
Pero míreme acá, tenga fe. Dios hoy día actúa en su cuerpo. Dios hoy día actúa en su mente. Dios hoy día actúa en su salud. Reciba la salud de parte de Dios. En el nombre de Jesús. Démosle gloria al Señor. Démosle gloria al Señor. Con un fuerte aplauso.